Hola a todas y a todos. Los saluda Fernando Damián Julián y como parte de las actividades del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO en el curso de didáctica contemporánea que coordina la doctora Osiel Gómez Torres, vamos a hablar un poco del proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocándonos en esta ocasión en una pregunta detonadora. ¿Cómo se aprende? Veamos. Si bien la educación tiene su origen en las comunidades primitivas, aquellas primeras formas humanas donde la comunicación es tan limitada, pues no se puede hablar de la figura como tal de un docente, de un maestro, pero sí las relaciones que se estaban dando ya desde esas primeras generaciones implicaban esas formas de comunicación que trasladaban la información de unos seres con otros. A medida que avanzan las civilizaciones antiguas, se van formando algunas ideas de la pedagogía. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasaba en Occidente o lo que pasaba en Oriente, con esas civilizaciones antiguas teniendo representantes como Confucio, como Lao Tse, como Sócrates, como Platón o como Aristóteles, que ya empiezan a abordar estos elementos de cómo enseñar incluso a los infantes, cómo tendría que tratarse para que ellos pudieran aprender los elementos que se estaban desarrollando para esa época. En la actualidad, ya el proceso educativo es más complejo y entonces no basta el aporte de una sola ciencia o de una sola teoría, porque el mundo es cambiante y está cambiando tan rápidamente, no solo la ciencia, sino también la tecnología, que esto implica que en el campo educativo se haga uso de otras ciencias como la psicología, como la neurología, como la sociología, la antropología, la filosofía, para poder entender estos procesos tan complejos en la enseñanza y en el aprendizaje. Ahora bien, dentro de estos procesos tan complejos, los podemos abordar a partir de las teorías del aprendizaje. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Bueno, son elementos que buscan tratar de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento para elaborar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y por ello pretenden describir estos procesos mediante los cuales los seres humanos aprendemos. Aquí tenemos tres teorías del aprendizaje que son teorías, podemos denominar tradicionales o básicas: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. En el caso del conductismo, se busca la repetición de patrones de conducta y esto se hace a través de los estímulos-respuesta. Por eso las herramientas con las que puede trabajar un profesor es a través de la memorización, a través de la repetición, porque está enfocado en manejar una serie de instrucciones para que el estudiante atienda y responda conforme a lo que espera el docente. Esta teoría tiene como representante básico a Watson, que él de hecho retoma las teorías de Pavlov con esos estudios primarios que hizo sobre esas formas de comportamiento en aquel momento, primero con animales, pero luego se traslada al campo educativo y se retoman algunas de estas ideas a través de las órdenes, a través de las instrucciones, para lograr un objetivo preciso. Por otra parte, el cognitivismo, que tiene un sentido más interno, por eso habla de que promueve más el procesamiento mental y busca la asimilación a través de la información que llega, pues surge a principios de los años 60 del siglo XX y en este caso el representante fundamental es Piaget. Por otro lado, podemos hablar del constructivismo, en el cual el representante principal es Althusser, con este elemento de la relación de experiencias anteriores. ¿Por qué? Porque se indica que el aprendizaje procede de lo que ya se conoce, no viene de la nada, no surge de la nada. Y entonces se busca que haya un aprendizaje significativo, que lo que se está descubriendo, lo que se está creando,
permita sentir al ser humano esa capacidad creativa y que le sirve a su cotidianidad lo que está realizando, para que tenga interés, para que tenga motivación. De esta forma, estas tres teorías dan elementos de cómo se puede incidir en el aprendizaje. Aparte de estas tres que no tenemos aquí definida, hay otra que está en la actualidad, que es el conectivismo de Siemens. En ese caso, ahora por el uso de las tecnologías, por el uso de las redes, el uso de las redes sociales, sobre todo ahora, entonces también es otra teoría en boga, además de estas tres que estamos ya señalando. Y bueno, el otro elemento para comprender cómo se aprende, pues tiene que ser a partir de los factores que influyen en el aprendizaje. Y estos pueden ser de tres tipos: cognitivo, afectivo social o ambientales y de organización. Vamos a visualizar esta pirámide de aprendizaje de Edgar Dell, pero voy a compartir con ustedes un fragmento de un video que hace referencia a estos elementos. Si me permiten, cambio la pantalla y vamos a compartir entonces un poco este video, al menos un fragmento sobre esta parte. Es importante que sepas que no solo existe una forma de aprender. Hay formas que son más activas y otras que son más pasivas en relación al aprendizaje. Por ejemplo, si solo escuchamos y leemos algún artículo o alguna información, vamos a estar reteniendo después de 2 semanas entre el 5 y el 10% de esa información. Si vamos, por ejemplo, a una clase expositiva en donde nos muestren un gráfico, nos hagan una presentación, ¿cierto? O alguna demostración de la información, probablemente ya después de las 2 semanas estemos reteniendo entre un 20 a un 30. Y si decidimos avanzar, ¿cierto? De una forma un poco más activa de esa información y, por ejemplo, le terminamos enseñando esa misma materia a algún otro compañero o compañera, vamos a estar reteniendo alrededor de un 90% de la información luego de 2 semanas. ¿Por qué olvidamos la información? Bueno, esta parte al menos, entonces, del video para que podamos entender un poco sobre estos elementos que tienen que ver con cómo podemos retener información o comprender información a partir de lo que vamos conociendo en las aulas de clase. Entonces, por eso esta pirámide nos permite hacer referencia a estos elementos cognitivos para entender cómo es que se aprende. Esto implica que el docente tiene que generar una gama de actividades distintas para la atención a las diversidades también. Y luego entrar también estos elementos afectivos sociales que buscan la relación, la colaboración, la cooperación o la solidaridad que debe existir en esos grupos de clase, en esa interrelación cercana para el compañerismo, para el afecto, así como también lograr en los factores de tipo ambiental o de organización que todo esté perfectamente diseñado, el ambiente pues mantenga un orden, porque eso nos permite concentrarnos en la tarea que se está realizando. Entonces podemos observar de manera general que si queremos entender cómo se aprende, tendremos que atender a lo que nos indican las teorías del aprendizaje y enfocarnos también en estos factores que influyen en el aprendizaje. Si bien es un tema amplio y complejo, lo podemos abordar con mayor detalle en otro momento y ustedes también pueden acercarse a diferentes lecturas o incluso a los videos, por lo que finalmente yo les voy a compartir una serie de referencias que pueden retomar en otro momento para ampliar la información. Lo que es importante recordar acá es que tampoco se trata de que una teoría sea mejor que la otra o alguna sea peor que la otra. No, simplemente son elementos que se retoman en distinto momento, en distintas etapas o procesos del ámbito educativo y que tiene que ver sobre todo con lo que el docente pretende lograr en
los conocimientos, las actitudes con sus estudiantes. ¿Desde qué lado lo quiere abordar? ¿Desde qué enfoque lo quiere presentar? Aquí lo fundamental es precisamente que esa serie de actividades que se promuevan estén enfocadas en el desarrollo progresivo de los estudiantes, pero al mismo tiempo eso permite el desarrollo profesional del docente. Estas son las referencias que hemos utilizado para poder abordar de manera breve este tema. Esperamos que sea de manera comprensible para cada uno de ustedes y que en otro momento podamos seguir interactuando con ustedes a partir de este medio. Se despide de ustedes Fernando Damián Julián, del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. Hasta pronto.